La etapa de duelo nos presenta el reto de superar el dolor y recuperar el estado de ánimo para poder enfrentar nuestras actividades. La psicoterapeuta Natalia Ferrero nos va a explicar qué herramientas podemos utilizar para enfrentar mejor esta etapa de transición. Hola Natalia. Hola Karin, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Toma asiento, por favor. Gracias. Cuéntame Natalia, ¿qué tipo de conductas se pueden esperar en una persona que está atravesando una fase de duelo? Claro, mira, el duelo en realidad es un proceso de recuperación de la persona luego que fallece un ser querido, ¿no? La persona normalmente suele retraerse, sentir por un lado mucho estrés, mucha ansiedad, depresión, ¿no? La persona tiende a querer, por un lado, de repente negar, sentir la urgencia que vuelva a este ser querido. Luego pasa por una fase como de aceptación, ¿no? Y luego de reorganización de su vida sin la persona que tanto ama en un tema tan irreversible como es la muerte, ¿no? Es un tema bastante complejo. La persona puede mostrarse cansada física y psíquicamente, desanimada, puede tener incluso problemas a veces de sueño, de insomnio, de tener sueños con respecto a su ser querido que ha fallecido. También puede tener una serie de contenidos, de pensamientos muy negativos, por ejemplo, pensamientos de que no va a ser de repente capaz de poder seguir adelante, que no tiene esperanzas de que el futuro pueda ser bueno, un miedo, un temor hasta cierto punto razonable de enfrentar la vida, digamos, sola, sin la compañía de repente. Vamos a suponer el caso que el cónyuge, exacto, que la pareja sea la persona que falleció o el hijo. De hecho, la pérdida de un ser querido, sobre todo la pérdida de un hijo, de un cónyuge, de una pareja, son los eventos más estresantes por los que puede pasar una persona, ¿no? Es el evento que más puede desestabilizar emocionalmente a la persona. Entonces, realmente el apoyo de los familiares, el apoyo de las amistades suele ser muy importante, y si realmente es no insuficiente, sino lo recomendable es que pueda también seguir de repente un proceso de apoyo psicológico, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Porque de repente es un proceso que de todas maneras necesita un espacio personal de reflexión y de elaboración y de buscar las herramientas sin que duda, le ayuden ¿no? a afrontar esto, ¿no? Claro, sin duda, porque definitivamente es un proceso muy duro, como te decía hace unos momentos, es un proceso muy difícil. La persona puede tener diferentes sentimientos que en realidad no solamente los familiares o amigos son capaces de manejarlos, por ejemplo, sentimientos de ira, sentimientos de depresión, como te decía, incluso algunas personas sentimientos de culpa respecto, por ejemplo, a acciones que hizo o dejó de hacer mientras la persona querida vivía, o sentimientos negativos que tenía hacia también la persona mientras vivía. Entonces, en realidad, el manejo incluso de todo este problema que tienen las personas, por ejemplo, viudas, en ese momento es también el tema de los pensamientos que pueden tener, de un poco de catastrofización, nosotros llamamos, ¿no? O sea, de lo mal, lo terrible que se sienten respecto a vivir esta experiencia. Y no se ve solución, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? La percepción de que es muy injusto todo lo que le sucede. Y claro, nadie desea la muerte de un ser querido, pero es una posibilidad. Y la terapia ayuda a aceptar un poco esta realidad irreversible y ayudar a la persona como que a reintegrarse poco a poco a su rutina, ¿no? A sus actividades cotidianas. Ahora, aceptando también este proceso, o sea, no vamos a esperar pues que una persona ¿no? que ha muerto su pareja hace poco, de pronto retome sus clases inmediatamente o su trabajo inmediatamente, pero es un proceso que hay que entender y que hay que también tener los ojos sobre él para que la persona pueda afrontar el duelo adecuadamente, ¿no? ¿Cómo debería acompañar la familia? ¿Cuál sería lo más adecuado? La familia es muy importante y las amistades más cercanas también. Acompañar a la persona en términos de estar con ella, hacerle entender que es esperable, que sienta dolor. No es recomendable pues que la persona o los familiares, mejor dicho, minimicen un poco la experiencia de duelo. Es conveniente aceptar las emociones negativas, ayudar al paciente o a la persona a tomar este proceso como algo que va a pasar, que va a tener, que esta experiencia dolorosa va a pasar, incluso ayudarla a que no se apoye, por ejemplo, de hábitos o comportamientos pues inmediatos, no saludables, por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo de drogas.
que podría ser de alguna manera un recurso de afrontamiento, ¿no?, negativo. Entonces, mucha compañía, mucho soporte de la familia, un poco estar pendientes de esta persona, demostrarle su cariño, su aprecio, y también darles un poco la esperanza de que este proceso de dolor va a pasar, ¿no? Sin minimizar, pero hay que hacerles saber que esta experiencia la tienen también otras personas y salen adelante. ¿Qué tipo de conductas o qué tipo de actividades debería emprender una persona para poder poco a poco empezar a salir de este proceso? Claro, se trata de poco a poco empezar a organizar un poco un horario de actividades similar a las actividades que la persona hacía, digamos, antes de la pérdida de ser querido. Por ejemplo, si la persona iba a clases de gimnasia, por ejemplo, no sé, 4 veces por semana, que poco a poco pueda de repente salir a caminar, progresivamente distraerse, hacer actividades que nosotros llamamos un poco de dominio y de placer. De placer es volver a tener poco a poco experiencias agradables para la persona, sentirse que puede sonreír nuevamente, sentirse que puede estar feliz nuevamente a pesar de haber tenido esta experiencia. Pero claro, esto paulatinamente, ¿no? Y comprobar que a la medida que las hace se siente mejor, que es muy importante, ¿no? Ahora, también incorporar actividades de dominio. ¿Qué significa esto? Que cuando en realidad muere un ser querido, dependiendo de la personalidad, por ejemplo, una persona bastante dependiente, se puede sentir como muy disminuida, como con muy poca autoconfianza. Y es bueno que la persona pueda de repente retomar actividades que le hagan sentirse útil, que le hagan sentirse valiosa, capaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que de repente hacía actividades manuales y, digamos, cerámicos o trabajos, en fin, que pueda retomar ese tipo de actividades o retomar algunas clases de algo que está aprendiendo, de repente un idioma, para sentirse de alguna manera que en realidad es más capaz de lo que cree, ¿no? Porque cuando uno se siente tan deprimido, en realidad esto es como una nube negra que empaña todas nuestras actividades, toda nuestra vida. Y poquito a poquito hay que sacar, ¿no?, estas cosas buenas o valiosas que tenemos, ¿no? Ahora, en todo esto el apoyo de los demás es muy importante, ¿no? Y esto obviamente lo podemos aplicar también a cualquier otro tipo de pérdida, ¿no es cierto? No solamente la muerte, sino cualquier pérdida que es vivida como... Claro, por ejemplo, en el muerte. caso de los niños, en realidad a veces es la pérdida de la mascota, que es una situación tan estresante para ellos y hay que tomar en cuenta también, ¿no? Lo importante no es la realidad, digamos, sino cómo viva la persona la pérdida, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Cómo cada uno afronte, digamos, la pérdida y darle todos los recursos que estén en nuestras manos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti más bien. Estamos en contacto, Ok. estaba clarísimo. Gracias, te acompaño para salir. Gracias.